Muy buenas noches para todos, qué rico tenerlos en el espacio de Momento Vital. El día de hoy, como les contaba hace unos minutos, vamos a estar compartiendo con Carol Riaño, una psicóloga que tuve la fortuna de conocer en una organización. Estábamos haciendo cosas totalmente distintas en mi caso y en el caso de ella, con una cercanía muy grande al duelo, un interés grandísimo por el ser humano. Y yo creo que en este momento, más que presentarles a la psicóloga, les voy a presentar al ser humano, ese ser humano que se atrevió a acompañar a otros seres humanos. Carol, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Tomás, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien, ¿preparada para compartir tu conocimiento con las personas que en este momento nos ven? Claro que sí, pues humildemente aquí acompañándolos y aprendiendo pues también de las preguntas que nos puedan hacer. Encantada, encantada de todo. Tenemos forma de reconocer a las personas que pudieran cometer suicidio. O sea, hay algunos indicadores, hay algunas señales que nos indiquen esto. Sí, claro que sí. Eh, de hecho, digamos que el peso social que llegamos a tener, o nuestro contexto social más bien, pues también tiene una incidencia. ¿Por qué? Generalmente la persona suicida avisa, ¿sí? No va a ser de una manera literal, no va a ir corriendo a decirle a una persona cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar, qué día, a qué hora, ¿sí? No, no va a ser literal, pero sí tienen maneras de manifestar su inconformidad con el proceso que está viviendo en el momento. Uh -huh. Entonces, de ahí pues la importancia de las redes de apoyo, de ahí la importancia pues de saber que esa persona puede contar con alguien en algún momento. ¿A qué me refiero? Hay personas que definitivamente se dedican a aislarse, hay otras que por el contrario, entonces hay una exacerbación de situaciones, de demostraciones de afecto, ¿sí? Entonces, especialmente nos dejamos confundir cuando se presentan esas exacerbaciones, porque consideramos que esa persona pues está dichosa, tiene todo un sentido, muy motivada, muy llena de energía. Entonces ahí a veces podemos ponernos un teloncito Uh -huh. que no nos permite visualizar exactamente lo que está pasando. Entonces, sí es posible darnos cuenta, pero como lo mencionaba en principio, pues no es algo que te lo vayan a decir directamente, Uh -huh. porque precisamente hay mucho temor. Una persona que tiene este tipo de comportamiento está llena de temor, está llena de inseguridad y por eso la única solución que ve es terminar con su vida. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera podemos notarlo? Cuando despertamos la escucha, Sí. ¿sí? Siendo muy atentos con lo que escuchamos, siendo muy atentos con lo que observamos también y muy dispuestos. Esa es la mayor invitación que yo normalmente hago. Cuando yo me dispongo a comprender al otro, cuando yo me dispongo a escuchar al otro o a permitirle manifestar sus dificultades o sus inquietudes, pues es mucho más fácil que esa persona genere algo de confianza, es mucho más fácil que esa persona comprenda que sí hay alguien que está interesado, ¿sí? Entonces a veces también pasa que eh, se nos vuelve paisaje la rutina, entonces todos los días realizamos diferentes actividades, entonces si hay una persona en la casa que llega tarde, entonces, no, normal, llega tardísimo, entonces pues ahí le queda algo para que se tome y ya, pero ya, o sea, asumimos que esa persona pues llega tarde y está bien, ¿sí? Porque todos deberíamos estar en ese ritmo. Pero, pues precisamente preguntas como, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Qué tal estuvo el tráfico? ¿Por qué hoy te demoraste un poquito más? No con el ánimo de generar persecución, invasión y demás, sino con el ánimo de hacerle saber a esa persona que a mí me interesa. A mí me interesa y me estoy dando cuenta Son con... señales de alerta. Sin embargo, fíjate que yo ahí tengo una duda, Carol, y esto va puntualmente dirigido a las personas que han vivido el suicidio de una persona cercana. ¿Estamos?
Y tú sabes, y yo creo que en tu experiencia, en algún momento cuando compartíamos en la organización de la cual hablamos, hablábamos mucho del sentimiento de culpa. ¿Estamos? Ese peso Sí. que muchas veces cargamos, si hubiera visto, si me hubiera dado cuenta, si le hubiera prestado atención a, ¿qué le podemos decir a esas personas? Bueno, primero, pues la mayor invitación es a generar empatía, ¿sí? Sí, Cuando yo genero empatía, pues precisamente me dispongo para el otro y de la misma manera permito que el otro se disponga para mí, ¿sí? sí, Eso nos permite la empatía. Pero al final, claro, nos quedan muchas inquietudes. Yo le dije, no le dije, lo acompañé, dejé de hacerlo, pero finalmente la culpa aquí no tiene, o sea, no tiene un lugar, porque es que la decisión la tomó esa persona, ¿sí? ujú, Pudo haber tenido muchos factores externos, la influencia de diferentes situaciones, opiniones, eh, eh, precisamente pocas estrategias para afrontar su momento, ujú, pero al final es la persona la que termina tomando la decisión. Entonces aquí no podemos encontrar culpables, no, ni debemos sentirnos culpables, ni debemos dar la culpa a otro cuando ujú. vemos, pues, de pronto que es alguien cercano. Sí, Entonces, que, por ejemplo, no sé, yo haya sido la mejor amiga y diga, no, pues es que la mamá nunca estuvo atenta, ¿sí? No se sí. trata de eso. No se trata de eso porque finalmente para eso es que se requiere pues de la importancia de diferentes contextos, ¿sí? No es solamente un contexto el que a mí me sostiene, necesariamente son varios que van a tener un poquito una base mínima y al final conforman toda la que yo necesito para tener ese sentido de existencia. Ujú, totalmente de acuerdo. De alguna manera, fíjate que, no sé, es mi sensación y tú eres la experta porque es hablar del justo medio. ¿Estamos? Es Así decir, por es. una parte, y lo vemos hoy en día en la sociedad como tal, hemos perdido mucho ese contacto con el otro, ese preocuparme, ese interesarme por lo que vive ese otro. Y lo vemos en los medios de transporte, lo vimos en determinadas situaciones. Entonces ahí hay una invitación, creo, muy clara que le estás haciendo a las personas y venga, es tóquele la puerta al otro, ¿bien? Dese cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo como tal del otro. Pero, paralelo a eso, para las personas que han sido cercanas a una persona que ha tomado una decisión de estas, que lo ha intentado o que lo ha hecho, también hay una invitación y es a considerar que la decisión no fue tuya, estamos, Así que la es. decisión fue de la otra persona. Y ahí tiene que haber un equilibrio, porque es que muchas veces también nos responsabilizamos, nos culpamos, nos echamos cargas bastante grandes. ¿Bien? Así es. Así ¿Sí? es. Tal cual como tú lo estás mencionando, nos vamos a extremos. Y pues lo hermoso de la vida en todos los aspectos que tú lo desees mirar, Uh -huh. precisamente son los puntos medios. Esos son los anhelados puntos medios que no son tan fáciles de encontrar, pero esos son los que nos dan el sentido real, esos son los que nos dan el horizonte para las decisiones que vamos a tomar. Uh -huh. Entonces, no es un tema de culpabilidad, pero tampoco es un tema de indiferencia, ¿sí? Ok, O sea, es el justo precisamente medio. no podemos caer en eso. Simplemente vamos, acompañamos sin invadir, acompañamos, estamos allí, nos interesamos, Uh -huh. permitimos que también se interesen por nosotros, porque a veces entonces también tomamos la actitud de que todo lo sabemos, todo lo podemos y pues digamos que ese llamado actual que hay de que soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, tengo que ser fuerte, Uh ¿sí? -huh. Entonces es comprender que no se trata de ser fuerte, ¿sí? O sea, la sociedad no te va a ubicar o a segmentar por tu fortaleza, ¿sí? Sí. Ser fuerte, ser valiente precisamente es tomar la decisión de decir, oye, necesito ayuda. Uh Es -huh. precisamente poder tener esa, esa entereza, esa fuerza de decir en algún momento,
sabes que no puedo solo, necesito que me acompañes. Eso realmente es de una persona fuerte, no de aquella que en todo momento, no, yo lo resuelvo, yo miraré, yo puedo, porque ese yo puedo, lo único que te está llevando es a llenarte de una cantidad de cargas que no necesariamente estás obligado a responder, no tiene que ser así. Ok, mira que ahí entonces estamos hablando, y me corregirás si es así, estamos hablando de tres segmentos o de tres personas distintas, lo veo de esa manera, aunque sé que más adelante nos vas a hablar un poquito de esas etapas. Aquí hay un mensaje, como lo decíamos, si tengo una persona que pudiera estar sufriendo en silencio, a ver, ¿dónde está mi empatía? ¿Estamos? ¿Dónde está ese escuchar a ese otro? Muchas veces, y te lo digo también en los escenarios que comparto con las personas con las que desarrollo plan de vida, nos damos cuenta que muchas veces mi papá no me escuchaba, o era más importante el trabajo, o eran más importantes otros factores, ¿bien? Y nos olvidamos algunas veces de lo esencial que es esa persona que tenemos al lado. Y ahí creo que hay un paralelo importante. El culpable no es el trabajo, o porque ahí nos encontramos también a la persona que ya en un segundo nivel, la que ha vivido una experiencia dura con un ser querido, nos encontramos con esa persona que dice, venga, si no hubiera trabajado, pero venga, si no hubiera trabajado, ¿cómo hubiera sostenido a su familia? ¿Estamos? Si no hubieras llegado tan cansado, pero ven, ese cansancio que tenías quizás era el esfuerzo que estabas haciendo por sacar a flote a tu familia. Entonces, primer escenario, estamos, la decisión es del otro. Segundo escenario, si tienes a alguien cercano, pilas, la empatía. Pero fíjate que ya nos estás hablando de un tercer elemento, y es, si en mi vida yo siento que estoy perdiendo el sentido, si en mi vida yo siento que me estoy tragando las cosas, si en mi vida yo siento que hay cosas que se me salen de las manos, y aquí y perdóname que meta la cucharada, vivimos en una sociedad donde sentirnos mal está mal visto. Estamos, y tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que ser el que todo lo puede, tú tienes que ser Superman. Recordemos que nos crearon Superman, Batman, la Mujer Maravilla y Aquaman, que fue el último que salió hace poquito. Nos enseñaron a ser fuertes, pero venga, si algo te está ahogando, si hay un peso que tú tienes en la vida, a ver, no es responsabilidad de la persona que te está acompañando. ¿Estamos? También hay un trabajo que tú tienes que hacer hablando, buscando ayuda, buscando una persona que te acompañe en ese escenario que estás viviendo. Así es, claramente. Ahí pues yo con mucho amor normalmente invito a las personas es a llenarnos de humildad ante ese sentir, porque precisamente pues somos vulnerables, ¿sí? Estamos a diario enfrentándonos a una serie de situaciones que muchas veces conocemos por el voz a voz, porque Sí, a X, Y o Z le pasó, entonces, ok, como a ellos les pasó, yo ya sé que no debo o debo hacer. Pero sí, resulta que cuando es tu situación, es tu manera de asumir, es tu manera de enfrentar y es tu manera de resolver, ¿ves? sí. Entonces, cuando es tu situación, no necesariamente los elementos que le sirvió al vecino van a ser tus elementos, ¿ves? Uh-huh. Ahí es cuando te confrontas y ahí es cuando necesariamente debes disponerte para saber que todos necesitamos ayuda. Todos Uh-huh. hemos pasado por un momento en donde definitivamente no vemos panorama. Sí, Todos, en alguna oportunidad, como que, no, Dios mío, todo lo ven tan fácil, pero no lo es. ¿Sí? Asimismo, todos hemos pasado por el momento de absoluta felicidad, donde casi que siento que cogí el cielo a dos manos y sí. al otro día tengo que volver a equilibrarme. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de la vida. ¿Ves? Yo no me puedo quedar en el cielo sostenida ya porque estoy en éxito total, pero tampoco me puedo quedar aquí en el piso caída por más de que me estén estirando las manos. Yo simplemente no estiro la mía para recibir ayuda. Uh-huh. Es precisamente permitirnos eso, disponernos a eso. Y si me lo permites, ahí hay un asunto que yo creo que es importante también tratarlo, y es que somos muy dados a la comparación. Sí, ¿Estamos? Entonces, usted que lo tiene todo, mire el vecino que tenía situaciones más difíciles de las que tenía usted, y él sí pudo salir adelante.
el dolor y aquí sí creo que podemos hablar de esas personas que en este momento pudieran estar pasando por esa etapa de nube negra que nos ocurre a todos los seres humanos. La comparación no es válida. Bien, Para nada. ¿por qué? Porque todos los seres humanos tenemos dolores distintos y dimensionamos de una manera totalmente diferente cada una de las situaciones que vivimos. Bien, y en esta sociedad vivimos muy pegados. Listo, a tal persona le va bien, a mí porque me va mal, a tal persona le funciona, a mí porque no me funciona, tal persona tiene pareja, yo no tengo pareja, a tal persona la quisieron, a mí no me quisieron. O si estamos acompañando a una persona que está pasando por una situación difícil, lo comparamos con el otro, con el que sí pudo, con el que sí fue capaz, y pasamos por encima de ese dolor. Así es, así es. Mejor no lo pudiste resumir. Así es. De hecho, hace la semana pasada, precisamente yo hablaba acerca de algo muy similar. Entonces había un mensaje que decía, ¿cómo lo haces? Luego Ujú. decía, ¿hacer qué? Eh, Siempre estar fuerte, siempre estar bien, ¿sí? Algo así era. Entonces yo comentaba el mensaje y decía, no es que seas fuerte, no es que estés bien. Lo Ujú. que pasa es que infortunadamente en este momento, si hablas de que tienes una dificultad, entonces posiblemente te cataloguen como tóxico. Y si pides ayuda, posiblemente te digan que eres débil. Entonces yo hacía la invitación, no caigas en esas trampas, Ujú. ¿sí? Porque no es ni lo uno ni lo otro, no eres tóxico ni eres débil, eres un ser humano vulnerable, vulnerable que está pasando por una situación que requiere un acompañamiento, ¿sí? Ok. Entonces no podemos eh, quedarnos con esos, no sé cómo llamarlo, con esos apellidos pues que nos da la sociedad a veces y que Sí. infortunadamente cuando no se tienen las estrategias de afrontamiento pues esperadas, precisamente terminan ahondando mucho más las heridas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, a veces ese tipo de comentarios, porque a veces también nos pasa eso, nos quedamos en una opinión o en el comentario, y resulta que ese fue el que detonó para que yo tomara o no tomara la decisión. Ok. ¿No? Entonces, de ahí también la responsabilidad con lo que decimos, con lo que opinamos, ¿sí? Es diferente que tú le digas a alguien quizás cuál sería tu manera para que la considere, no necesariamente porque seas la única, Ujú. ¿sí? Ahí sí, las estrategias de afrontamiento básicamente traducen en plan A, B, C y tienes hasta la Z. Ujú. Esas son estrategias de afrontamiento. Pero cuando hay que fortalecerlas, quizás tú te quedas solo con plan A. Ok. Entonces ahí es donde necesitamos tener la humildad, tener la disposición para permitir el acompañamiento. Y nuevamente volvemos a la balanza, ¿sí? Nuevamente volvemos a hablar de la empatía que me parece que ese mensaje es fundamental. Eh, a justamente cuidar nuestras palabras cuando hablamos con ese otro, pero nuevamente, si en este momento alguien que ha vivido una experiencia cercana, hay que ser consciente que la decisión es del otro. Así ¿Estamos? es, O sea, es una línea bastante gris, donde por una parte es importante incorporar la empatía en nuestra vida y por otra parte también reconocer la responsabilidad del otro, ¿sí? La decisión del otro frente a lo que está ocurriendo. Ahora, en próximos programas, no dentro de 8 días, pero dentro de 8 días hay una sorpresa bien interesante y bien especial. Vamos a hablar de algunos factores psiquiátricos. ¿Estamos? Hoy el objetivo no es hablar ni agotar el tema. Bien, en su momento vamos a hablar con una persona ya psiquiatra, o sea, que ya sabe qué ocurre en nuestro cerebro, qué se desbalancea, cómo se nivela, porque también hay otros factores, Carlos, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que entran a jugar, o sea, que ya no tienen que ver, aparte del tema de la convivencia, de esa sociedad en la que estoy envuelto, sino que pueden haber otros factores muy distintos y que son muy difíciles de rastrear, ¿bien? Y donde así es. ya esa responsabilidad frente al otro es un poco difícil de asumir o de detectar qué es lo que está pasando con el otro. ¿Estás de acuerdo? Así es, y ahí insisto entonces en la importancia que yo debo darme, Ujú. yo.
¿sí? O sea, aquí sí creo que hago un pare, un Sí. momentico, y súper invitadas todas las personas a reconocerse, a permitirse ser cada uno, a, a conocer realmente cuál es mi debilidad, con qué yo no puedo, qué a mí me genera malestar. Porque es que cuando yo aprendo a identificar eso, pues puedo llevar una vida un poco más tranquila. Cuando yo definitivamente no identifico, o quizás sí lo haya identificado, pero hago caso omiso, Sí. entonces yo permito el malestar y el malestar, y no hago nada para contrarrestarlo, pues claro, ese malestar un día va a ser de las suyas, va a cumplir con su objetivo, ¿sí? Entonces de aquí la invitación también a que todas las personas que nos están viendo y próximamente nos van a ver cuando repliquemos, entonces comprendamos la importancia de tener esa claridad de quién soy yo, hasta Sí. dónde estoy dispuesto, hasta dónde van mis límites. Yo no puedo ir corriendo límites cuando hay algo que a mí no me genera bienestar. Sí. Entonces, eso me da mis pautas para empezar a afrontar, para empezar a llevar realmente lo que es ese bienestar, tener esa tranquilidad. Y cuando definitivamente ya no está dependiendo de mí, claramente debo tener la disposición para acudir a un proceso de ayuda. Hay el proceso pues, de acompañamiento psicoterapéutico, pero pues también hay otros manejos que ya necesitan de pronto del medicamento o de un acompañamiento un poco más permanente, ¿sí? Entonces, importante, o sea, mi mayor invitación es a que nos reconozcámonos como lo que somos, seres humanos vulnerables, indefensos ante muchas situaciones, porque es que no tenemos la respuesta para todo, no la tenemos, y así quisiéramos, no la vamos a tener. Necesariamente vamos a tener que disponernos para procesos de ayuda en algún momento. Carol, te hago una pregunta. La persona que comete suicidio, y perdóname los términos en los que los voy a poner, amanece diciendo, hoy ocurrió algo y hoy me quiero suicidar, o es un proceso acumulativo. Es un proceso, es Ok. un proceso. Llega un día esa idea, sí llega un día, Sí. pero pues es una idea vaga, ¿sí? Se pasa por un momento. Pero precisamente cuando no se le da la atención que requiere esa idea, cuando yo definitivamente como que digo, oiga, no, pero yo, ¿cómo por qué llegué a considerar ese punto? ¿Sí? Entonces miremos puntos medios, miremos qué pasa antes de eso, ¿sí? Pero infortunadamente a veces ocurre que no le prestamos atención a esa idea, ¿sí? Que la dejamos. Entonces resulta que nuevamente se presenta una situación en la misma semana, en 8 días, y yo empiezo a asumir un proceso, digamos que de bastante sensibilidad. Cuando a una persona le llega una idea de estas, su sensibilidad realmente está en un alto grado. Sí. Entonces, pueden haber situaciones que para el mundo entero son, digamos que, medianamente tranquilas, llevaderas, ¿sí? Sí. Pero esta persona, como empieza a tener unos niveles de sensibilidad muy altos, pues no lo va a ver así. Entonces, cada cosita que va pasando va siendo un factor de riesgo, factor de riesgo, factor de riesgo. Entonces, de no controlarlo en el momento en que deberíamos, pues llega el momento donde va a detonar, ¿sí? Y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni con quién. Ese es el riesgo que corremos al no prestarle atención desde esas primeras líneas que nos da, esas primeras alarmas. Muy bien. Es decir, cuando hablamos de que es acumulativo, bien, hay proceso. Todas las deudas deben quedar saldadas. Entonces, necesariamente cuando funciona tal cual como la contabilidad, entonces, si una persona abrió una cuenta, pero quizás durante su proceso, durante su experiencia de vida, no logró cerrarla o saldarla, pues posteriormente puede llegar quien termina ese ciclo. No sé si soy clara hasta ahí. Ok, es decir, pueden existir asuntos que tengan que ver con la familia. Sí, es lo que te estoy entendiendo en este momento. Pueden existir asuntos que tienen que ver con una coyuntura puntualmente de la vida. Pero ahí te hago una pregunta, Caro, y es,
porque muchas veces, ¿cómo te lo explico? Los seres humanos pasamos por diferentes circunstancias. Hay momentos donde pasamos por coyunturas, pertenecemos. No, no te estoy escuchando. ¿No me escuchas en este momento? Ya, ahora sí. Las personas, o sea, tenemos forma de reconocer a las personas que pudieran cometer suicidio. O sea, hay algunos indicadores, hay algunas señales que nos indiquen esto. Sí, claro que sí. Eh, de hecho, de hecho digamos que el peso social que llegamos a tener, o nuestro contexto social más bien, pues también tiene una incidencia. ¿Por qué? Generalmente la persona suicida avisa, ¿sí? No va a ser de una manera literal, no va a ir corriendo a decirle a una persona cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar, qué día, a qué hora, ¿sí? No, no va a ser literal, pero sí tienen maneras de manifestar su inconformidad con el proceso que está viviendo en el momento. Ujú. Entonces, de ahí pues la importancia de las redes de apoyo, de ahí la importancia pues de saber que esa persona puede contar con alguien en algún momento. ¿A qué me refiero? Hay personas que definitivamente se dedican a aislarse, hay otras que por el contrario, entonces hay una exacerbación de situaciones, de demostraciones de afecto, ¿sí? Entonces, especialmente nos dejamos confundir cuando se presentan esas exacerbaciones, porque consideramos que esa persona pues está dichosa, tiene todo un sentido, muy motivada, muy llena de energía. Entonces ahí a veces podemos ponernos un teloncito que no nos permite visualizar exactamente lo que está pasando. Entonces, sí es posible
posible darnos cuenta, pero como lo mencionaba en principio, pues no es algo que te lo vayan a decir directamente, porque precisamente hay mucho temor. Una persona que tiene este tipo de comportamiento está llena de temor, está llena de inseguridad y por eso la única solución que ve es terminar con su vida. Entonces, ¿de qué manera podemos notarlo? Cuando despertamos la escucha, Sí. siendo muy atentos con lo que escuchamos, siendo muy atentos con lo que observamos también y muy dispuestos. Esa es la mayor invitación que yo normalmente hago. Cuando yo me dispongo a comprender al otro, cuando yo me dispongo a escuchar al otro o a permitirle manifestar sus dificultades o sus inquietudes, pues es mucho más fácil que esa persona genere algo de confianza, es mucho más fácil que esa persona comprenda que sí hay alguien que está interesado, ¿sí? Entonces a veces también pasa que se nos vuelve paisaje la rutina, entonces todos los días realizamos diferentes actividades, entonces si hay una persona en la casa que llega tarde, entonces, no, normal, llega tardísimo, entonces pues ahí le queda algo para que se tome y ya, pero ya, o sea, asumimos que esa persona pues llega tarde y está bien, ¿sí? Porque todos deberíamos estar en ese ritmo. Pero, pues precisamente preguntas como, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Qué tal estuvo el tráfico? Porque hoy te demoraste un poquito más. No con el ánimo de generar persecución, invasión y demás, sino con el ánimo de hacerle saber a esa persona que a mí me interesa. A mí me interesa y me estoy dando cuenta cuando algo no funciona como normalmente. Son señales de alerta. Sin embargo, fíjate que yo ahí tengo una duda, Carol, y esto va puntualmente dirigido a las personas que han vivido el suicidio de una persona cercana. ¿Estamos? Y tú sabes, y yo creo que en tu experiencia, en algún momento cuando compartíamos en la organización de la cual hablamos, hablábamos mucho del sentimiento de culpa. ¿Estamos? Ese peso que muchas veces cargamos, si hubiera visto, si me hubiera dado cuenta, si le hubiera prestado atención a, ¿qué le podemos decir a esas personas? Bueno, primero, pues la mayor invitación es a generar empatía, ¿sí? Sí, Cuando yo genero empatía, pues precisamente me dispongo para el otro y de la misma manera permito que el otro se disponga para mí, ¿sí? sí, Eso nos permite la empatía. Pero al final, claro, nos quedan muchas inquietudes. Yo le dije, no le dije, lo acompañé, dejé de hacerlo, pero finalmente la culpa aquí no tiene, o sea, no tiene un lugar, porque es que la decisión la tomó esa persona, ¿sí? ujú, Pudo haber tenido muchos factores externos, la influencia de diferentes situaciones, opiniones, eh, eh, precisamente pocas estrategias para afrontar su momento, ujú. pero al final es la persona la que termina tomando la decisión. Entonces aquí no podemos encontrar culpables, no, ni debemos sentirnos culpables, ni debemos dar la culpa a otro cuando vemos pues de pronto que es alguien cercano. Sí, Entonces que, por ejemplo, no sé, yo haya sido la mejor amiga y diga, no, pues es que la mamá nunca estuvo atenta, ¿sí? No se sí. trata de eso. No se trata de eso porque finalmente para eso es que se requiere pues de la importancia de diferentes contextos, ¿sí? No es solamente un contexto el que a mí me sostiene, necesariamente son varios que van a tener un poquito una base mínima y al final conforman todo lo que yo necesito para tener ese sentido de existencia. Ujú, totalmente de acuerdo. De alguna manera, fíjate que, no sé, es mi sensación y tú eres la experta porque es hablar del justo medio. ¿Estamos? Es Así decir, por es. una parte, y lo vemos hoy en día en la sociedad como tal, hemos perdido mucho ese contacto con el otro, ese preocuparme, ese interesarme por lo que vive ese otro. Y lo vemos en los medios de transporte, lo vimos en determinadas situaciones. Entonces ahí hay una invitación creo muy clara que le estás haciendo a las personas y venga, es tóquele la puerta al otro,
Bien, dese cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo como tal del otro. Pero, paralelo a eso, para las personas que han sido cercanas a una persona que ha tomado una decisión de estas, que lo ha intentado o que lo ha hecho, también hay una invitación y es a considerar que la decisión no fue tuya, estamos, Así que la es. decisión fue de la otra persona. Y ahí tiene que haber un equilibrio, porque es que muchas veces también nos responsabilizamos, nos culpamos, nos echamos cargas bastante grandes. ¿Bien? Así es, ¿Ok? así es, tal cual como tú lo estás mencionando, nos vamos a extremos. Y pues lo hermoso de la vida en todos los aspectos que tú lo desees mirar, Ujú. precisamente son los puntos medios. Esos son los anhelados puntos medios que no son tan fáciles de encontrar, pero esos son los que nos dan el sentido real, esos son los que nos dan el horizonte para las decisiones que vamos a tomar. Ujú. Entonces, no es un tema de culpabilidad, pero tampoco es un tema de indiferencia, Ok, ¿sí? O sea, es el justo precisamente medio. no podemos caer en eso. El Simplemente vamos, acompañamos sin invadir, acompañamos, estamos allí, nos interesamos, Ujú. permitimos que también se interesen por nosotros, porque a veces entonces también tomamos la actitud de que todo lo sabemos, todo lo podemos y pues digamos que ese llamado actual que hay de que soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, tengo que ser fuerte, ¿sí? Ujú. Entonces, es comprender que no se trata de ser fuerte, ¿sí? O sea, la sociedad no te va a ubicar o a segmentar por tu fortaleza, ¿sí? Sí. Ser fuerte, ser valiente precisamente es tomar la decisión de decir, oye, necesito ayuda, es Ujú. precisamente poder tener esa, esa entereza, esa fuerza de decir en algún momento, sabes que no puedo solo, necesito que me acompañes. Eso realmente es de una persona fuerte, Ujú. no de aquella que en todo momento, no, yo lo resuelvo, yo miraré, yo puedo, porque ese yo puedo, lo único que te está llevando es a llenarte de una cantidad de cargas que Ujú. no necesariamente estás obligado a responder. No tiene que ser así. Ok. Mira que ahí entonces estamos hablando, y me corregirás si es así, estamos hablando de tres segmentos o de tres personas distintas. Lo veo de esa manera, aunque sé que más adelante nos vas a hablar un poquito de esas etapas. Aquí hay un mensaje, como lo decíamos, si tengo una persona que pudiera estar sufriendo en silencio, a ver, ¿dónde está mi empatía? ¿Estamos? ¿Dónde está ese escuchar a ese otro? Muchas veces, y te lo digo también en los escenarios que comparto con las personas con las que desarrollo plan de vida, nos damos cuenta que muchas veces mi papá no me escuchaba o era más importante el trabajo o eran más importantes otros factores, ¿bien? Y nos olvidamos algunas veces de lo esencial que es esa persona que tenemos al lado. Y ahí creo que hay un paralelo importante. El culpable no es el trabajo, o porque ahí nos encontramos también a la persona que ya en un segundo nivel, la que ha vivido una experiencia dura con un ser querido, nos encontramos con esa persona que dice, venga, si no hubiera trabajado, pero venga, si no hubiera trabajado, ¿cómo hubiera sostenido a su familia? ¿Estamos? Si no hubieras llegado tan cansado, pero ven, ese cansancio que tenías quizás era el esfuerzo que estabas por sacar haciendo por sacar a flote a tu familia. Entonces, primer escenario, estamos, la decisión es del otro. Segundo escenario, si tienes a alguien cercano, pilas, la empatía. Pero fíjate que nos estás hablando de un tercer elemento y es si en mi vida yo siento que estoy perdiendo el sentido, si en mi vida yo siento que me estoy tragando las cosas, si en mi vida yo siento que hay cosas que se me salen de las manos, y aquí y perdóname que meta la cucharada, vivimos en una sociedad donde sentirnos mal está mal visto. Estamos y tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que ser el que todo lo puede, tú tienes que ser Superman. Recordemos que nos crearon Superman, Batman, la Mujer Maravilla y Aquaman, que es el que fue el último que salió hace poquito. Nos enseñaron a ser fuertes, pero venga, si algo te está ahogando, si hay un peso que tú tienes en la vida, a ver, no es responsabilidad de la persona que te está acompañando. ¿Estamos? También hay un trabajo que tú tienes que hacer hablando, buscando ayuda, buscando una persona que te acompañe
en ese escenario que estás viviendo. Así es, claramente. Ahí pues yo con mucho amor normalmente invito a las personas es a llenarnos de humildad ante ese sentir, porque precisamente pues somos vulnerables, ¿sí? Estamos a diario enfrentándonos a una serie de situaciones que muchas veces conocemos por el voz a voz, porque Sí, a X, Y o Z le pasó, entonces, ok, como a ellos les pasó, yo ya sé que no debo o debo hacer. Pero sí. resulta que cuando es tu situación, es tu manera de asumir, es tu manera de enfrentar y es tu manera de resolver, ¿ves? Sí. Entonces, cuando es tu situación, no necesariamente los elementos que le sirvió al vecino van a ser tus elementos, ¿ves? Ujú. Ahí es cuando te confrontas y ahí es cuando necesariamente debes disponerte para saber que todos necesitamos ayuda. Todos Ujú. hemos pasado por un momento en donde definitivamente no vemos panorama. Sí. Todos, en alguna oportunidad, como que, no, Dios mío, todo lo ven tan fácil, pero no lo es. ¿Sí? Asimismo, todos hemos pasado por el momento de absoluta felicidad, donde casi que siento que cogí el cielo a dos manos y Sí. al otro día tengo que volver a equilibrarme. ¿Sí? Ujú. Entonces, de ahí la importancia de la vida. ¿Ves? Yo no me puedo quedar en el cielo sostenida ya porque estoy en éxito total, pero tampoco me puedo quedar aquí en el piso caída por más de que me estén estirando las manos. Yo simplemente no estiro la mía para recibir ayuda. Ujú. Es precisamente permitirnos eso, disponernos a eso. Y si me lo permites, ahí hay un asunto que yo creo que es importante también tratarlo y es que somos muy dados a la comparación. Sí, ¿Estamos? Entonces, usted que lo tiene todo, mire el vecino que tenía situaciones más difíciles de las que tenía usted y él sí pudo salir adelante. El dolor y aquí sí creo que podemos hablar de esas personas que en este momento pudieran estar pasando por esa etapa de nube negra que nos ocurre a todos los seres humanos. La comparación no es válida. Bien, para nada. ¿por qué? Porque todos los seres humanos tenemos dolores distintos y dimensionamos de una manera totalmente diferente cada una de las situaciones que vivimos. Bien, y en esta sociedad vivimos muy pegados. Listo, a tal persona le va bien, a mí porque me va mal, a tal persona le funciona, a mí porque no me funciona, tal persona tiene pareja, yo no tengo pareja, a tal persona la quisieron, a mí no me quisieron. O si estamos acompañando a una persona que está pasando por una situación difícil, lo comparamos con el otro, con el que sí pudo, con el que sí fue capaz, y pasamos por encima de ese dolor. Así es, así es. Mejor no lo pudiste resumir. Así es. De hecho, hace la semana pasada, precisamente yo hablaba acerca de algo muy similar. Entonces, había un mensaje que decía, ¿cómo lo haces? Uh Luego -huh. decía, ¿hacer qué? Eh, siempre estar fuerte, siempre estar bien, ¿sí? Algo así era. Entonces yo comentaba el mensaje y decía, no es que seas fuerte, no es que estés bien. Uh Lo -huh. que pasa es que infortunadamente en este momento, si hablas de que tienes una dificultad, entonces posiblemente te cataloguen como tóxico. Y si pides ayuda, posiblemente te digan que eres débil. Entonces yo hacía la invitación, no caigas en esas trampas, Uh -huh. ¿sí? Porque no es ni lo uno ni lo otro, no eres tóxico ni eres débil, eres un ser humano, vulnerable, vulnerable que está pasando por una situación que requiere un acompañamiento, ¿sí? Okay. Entonces no podemos eh, quedarnos con esos, no sé cómo llamarlo, con esos apellidos pues que nos da la sociedad a veces y que Sí. infortunadamente cuando no se tienen las estrategias de afrontamiento pues esperadas, precisamente terminan ahondando mucho más las heridas que ya tenemos, ¿sí? Okay. Entonces, a veces ese tipo de comentarios, porque a veces también nos pasa eso, nos quedamos en la opinión o en el comentario, y resulta que ese fue el que detonó para que yo tomara o no tomara la decisión. ¿No? Okay. Entonces, de ahí también la responsabilidad con lo que decimos, con lo que opinamos, ¿sí? Es diferente que tú le digas a alguien quizás cuál sería tu manera para que la considere, no necesariamente porque sea la única, Uh -huh. ¿sí? Hay
Ahí sí, las estrategias de afrontamiento básicamente traducen en plan A, B, C y tienes hasta la Z. Esas son estrategias de afrontamiento. Pero cuando hay que fortalecerlas, quizás tú te quedas solo con plan A. Okay. Entonces ahí es donde necesitamos tener la humildad, tener la disposición para permitir el acompañamiento. Y nuevamente volvemos a la balanza, ¿sí? Nuevamente volvemos a hablar de la empatía, que me parece que ese mensaje es fundamental. A justamente cuidar nuestras palabras cuando hablamos con ese otro. Pero, nuevamente, si en este momento alguien que ha vivido una experiencia cercana, hay que ser consciente que la decisión es del otro. Así ¿Estamos? es. O sea, es una línea bastante gris, donde por una parte es importante incorporar la empatía en nuestra vida y por otra parte también reconocer la responsabilidad del otro, ¿sí? La decisión del otro frente a lo que está ocurriendo. Ahora, en próximos programas, no dentro de 8 días, pero dentro de 8 días hay una sorpresa bien interesante y bien especial. Vamos a hablar de algunos factores psiquiátricos. ¿Estamos? Hoy el objetivo no es hablar ni agotar el tema. Bien, en su momento vamos a hablar con una persona ya psiquiatra, o sea, que ya sabe qué ocurre en nuestro cerebro, qué se desbalancea, cómo se nivela, porque también hay otros factores, Carlos, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que entran a jugar, o sea, que ya no tienen que ver, aparte del tema de la convivencia, de esa sociedad en la que estoy envuelto, sino que pueden haber otros factores muy distintos y que son muy difíciles de rastrear, ¿bien? Y donde ya esa responsabilidad frente al otro es un poco difícil de asumir o de detectar qué es lo que está pasando con el otro. ¿Estás de acuerdo? Así es, y ahí insisto entonces en la importancia que yo debo darme, yo, ¿sí? O sea, aquí sí creo que hago un pare, un momentico, y súper invitadas todas las personas a reconocerse, a permitirse ser cada uno, a conocer realmente cuál es mi debilidad, con qué yo no puedo, qué a mí me genera malestar. Porque es que cuando yo aprendo a identificar eso, pues puedo llevar una vida un poco más tranquila. Cuando yo definitivamente no identifico, o quizás sí lo he identificado, pero hago caso omiso, entonces yo permito el malestar, el malestar y el malestar, y no hago nada para contrarrestarlo, pues claro, ese malestar un día va a hacer de las suyas, va a cumplir con su objetivo, ¿sí? Entonces de aquí la invitación también a que todas las personas que nos están viendo y próximamente nos van a ver cuando repliquemos, entonces comprendamos la importancia de tener esa claridad de quién soy yo, hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde van mis límites. Yo no puedo ir corriendo límites cuando hay algo que a mí no me genera bienestar. Entonces, eso me da mis pautas para empezar a afrontar, para empezar a llevar realmente lo que es ese bienestar, tener esa tranquilidad. Y cuando definitivamente ya no está dependiendo de mí, claramente debo tener la disposición para acudir a un proceso de ayuda. Hay el proceso pues, de acompañamiento psicoterapéutico, pero pues también hay otros manejos que ya necesitan de pronto del medicamento o de un acompañamiento un poco más permanente, ¿sí? Entonces, importante, o sea, mi mayor invitación es a que nos reconozcámonos como lo que somos, seres humanos vulnerables, indefensos ante muchas situaciones, porque es que no tenemos la respuesta para todo, no la tenemos, y así quisiéramos, no la vamos a tener. Necesariamente vamos a tener que disponernos para procesos de ayuda en algún momento. Carol, te hago una pregunta. La persona... Si deseas proponernos un tema o saber más, ingresa ahora a tomasolguin.com.